Primero que nada quisiera comenzar diciendo que nosotros vivimos en una sociedad que se transforma, se ha transformado y se sigue transformando. Y en el transcurso de estas transformaciones que se suceden, la escuela, o la institución educativa, no puede quedar por fuera de estos desafíos, de estos cambios que la atraviesan. Si nosotros pensamos en estas transformaciones en relación a la diversidad, habíamos hablado de Rebecca Nejović, que justamente ella planteaba, bueno, qué pasaba con la escuela tradicional, que no tenía en cuenta estas diversidades, cómo a mediados del siglo XX surge una transformación que permite pensar en la diversidad, pero que era vista como un obstáculo, individualizando las diferencias y prestándole una atención particular, y cómo se logra superar a partir de una nueva transformación y tener una idea más amplia y más positiva sobre lo que es la diversidad. Lerner, por ejemplo, nos plantea también esta idea de, bueno, cómo para la institución educativa es realmente un desafío tener que pensar las cuestiones de la diversidad dentro del aula, porque no apunta a este aprendizaje individualizado de las diferencias como un obstáculo, como lo plantea también Anijovic, sino justamente desde una mirada más abarcativa, donde las actividades sean modificadas en función de que sean para todos, ¿no? Que no tiene que ver tampoco con una cuestión de homogeneizar. Bien, bueno, nosotros si nos posicionamos desde el marco general de la educación, podemos plantear que justamente apunta a que hay una necesidad del Estado, o sea, surge la necesidad de que el Estado implemente políticas de cuidado, políticas públicas, para poder favorecer una educación que sea integradora, ¿no? Que me permita, por ejemplo, pensar en el pasado para poder forjar y construir diversos futuros, ¿no? Entonces, es necesario pensar también en los diseños curriculares y los lineamientos que se plantean ahí, ¿sí? Sabiendo que bueno, los diseños curriculares fueron elaborados a partir de la ley 13.688, y si nosotros nos enfocamos en los lineamientos de los diseños curriculares, podemos encontrar de qué manera se va a plantear esa diversidad. Es fundamental tener en cuenta que tiene que establecerse siempre una continuidad pedagógica, tiene que haber diversidad de estrategias a la hora de llevarse a cabo la tarea educativa, presentarse un trabajo que sea colaborativo, atender a que la diversidad implica también que no hay una cronología lineal de aprendizaje, ¿sí? Que era algo de lo que planteaba también Flavia Terilli cuando hablábamos de las trayectorias educativas, que todas son diferentes y por lo tanto de ninguna manera podemos pensar en una linealidad de aprendizaje, una cronología lineal de aprendizaje. Entonces, esto será necesario tenerlo en cuenta si queremos trabajar desde la diversidad. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, brindándole a los alumnos, por ejemplo, una diversidad de textos o diversos autores que permitan reconocer las identidades de cada uno, construir subjetividades, donde el sujeto, como plantea el marco general, sea el centro de la reflexión en cuanto a las diferencias sexuales, religiosas, étnicas, culturales, porque no incluye únicamente una diversidad que sea sexual. Con respecto a esta diversidad sexual, también será necesario encontrar la diversidad a partir de tener un fundamento de la Ley de Educación Sexual Integral, que es tan importante y que también es un derecho de todos nuestros estudiantes. Con respecto a nuestra área, por ejemplo, que es las prácticas del lenguaje, también tener en cuenta que práctica del lenguaje que no tiene que ver solamente con una cuestión comunicativa, sino con un lenguaje que está en uso. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar sobre ese lenguaje a partir de la diversidad? Y bueno, justamente si nosotros nos posicionamos hoy en la situación que estamos en un momento que se ha transformado, como decía al principio de lo que venía planteando. Pensamos, por ejemplo, en la pandemia que nos está atravesando y cómo la educación en este momento se ha visto transformada, y será fundamental entonces pensar en la diversidad, en qué pasa con los alumnos que están del otro lado de la pantalla, cuáles son las diversidades a las que se enfrentan para poder aprender, con problemas que tengan que ver con conectividad, con problemas que tengan que ver con cuestiones alimenticias, de cuidado, ¿sí? Porque nosotros recordemos que es fundamental tener en cuenta las políticas de cuidado para nuestros alumnos y cómo transformar la educación y abordarla desde esa mirada. Todos los lineamientos que podamos pensar desde la diversidad del diseño curricular serán fundamentales para poder construir una sociedad que sea mucho más justa.